Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar este proceso de prepararnos, organizarnos para la realización del primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones de multiamenazas, el que se va a realizar el 19 de marzo de este año. Como todos recordarán, esta es una de las líneas estratégicas encomendada por nuestro presidente, el comandante Daniel, y por tanto pediría la mayor atención a las recomendaciones que vamos a hacer, porque no estamos partiendo de cero. Sin embargo, queremos hacer énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con los ejercicios, con miras a que vayamos cada vez más perfeccionando este instrumento que la revolución ha puesto en las manos de todos y cada uno de los nicaragüenses como un mecanismo efectivo de protegernos, de prepararnos ante situaciones de emergencia. Vamos a comenzar diciendo, dame la primera por favor, que este primer ejercicio nacional lo vamos a desarrollar el jueves 19 de marzo a las 10 de la mañana. Para aquellos que no han estado en el proceso anterior, queremos insistir en que desarrollar estos ejercicios es el mecanismo más efectivo de trabajar, de fortalecer el protagonismo de las personas, la familia, las comunidades, en el desarrollo de esas capacidades para autoprotegernos. Por tanto, ese es el primer aspecto central que tenemos que tomar en consideración para organizar este ejercicio. El otro aspecto, no menos importante, y tenemos que tenerlo muy presente, está vinculado en poner en práctica los planes institucionales, especialmente los planes que desarrollan, que preparamos las instituciones de primera respuesta, los gobiernos locales, las instituciones, incluyendo al sector privado. Nosotros queremos insistir que cuando decimos que SINAPRED somos todos, debemos hacer efectiva esa frase. Ser todos significa ser incluyentes, ser todos significa involucrar a todos y cada uno de los nicaragüenses en este mecanismo, en este camino que nos va a llevar día a día a que tengamos una población más consciente de lo que son los peligros, mejor preparada para responder a situaciones de emergencia y que aunando los dos aspectos nos permita también asegurar nuestro desarrollo. Nosotros hemos insistido que en la medida que tengamos población más consciente, mejor preparada, también estamos creando mejores oportunidades para que los nicaragüenses sigamos fortaleciendo este clima de paz, este clima de tranquilidad que nos permite trabajar, producir más y llevar una vida tranquila. Entonces estos son aspectos que tenemos que tener muy presentes, deben ser nuestros referentes para el desarrollo de estos ejercicios. En este primer ejercicio, como dijimos en los lugares que fuimos presentando la estrategia de SINAPRED, queremos que, aunque tengamos siempre la visión de multiamenazas, nos ubiquemos en el periodo del año, estamos en un periodo seco, estamos en un periodo donde
los desplazamientos humanos relacionados con el ir a las playas, los desplazamientos humanos para ser parte, digamos, de las actividades religiosas, sociales, etcétera, son como la tónica más llamativa de este periodo. Por otra parte, es un periodo en el cual también la naturaleza, la resequedad del ambiente facilita algunos aspectos que luego los vemos manifiestos a través de los incendios forestales, agropecuarios, etcétera. Entonces, sin perder de vista que puede ocurrir cualquier situación, nosotros queremos llamar la atención que para este primer ejercicio hagamos énfasis a todo lo que tiene que ver con terremotos en general, con fenómenos geológicos, ya sea provocados por las fallas tectónicas o por las fallas que tenemos frente a las costas, ¿verdad? Y que estos fenómenos geológicos también en algunos momentos pueden generar tsunami. Hay que recordar, y por eso estaba mencionando, de que es un periodo de mucho desplazamiento social, que en la medida que van avanzando los días, vamos a tener más poblaciones en las playas disfrutando del verano, de la época seca, y que por tanto nosotros tenemos que estar atentos a la producción de un fenómeno geológico que sea capaz de producir un tsunami y por tanto tener en mente ese escenario. Y sin perder de vista también lo que esto puede impactar en las ciudades. Recordemos que nosotros tenemos una enorme vulnerabilidad por el tipo de construcciones que tenemos en la mayor parte de nuestras ciudades. Si bien es cierto, viene mejorando, viene cambiándose, hay una mayor preocupación por las familias, por dar un cierto aseguramiento a sus casas, no menos cierto es que en general nuestras viviendas tienen un nivel muy alto de vulnerabilidad a todos los fenómenos geológicos. Entonces, en este primer ejercicio, repito, sin perder de vista de que estamos en un país multiamenaza, vamos a hacer énfasis a los fenómenos que tienen que ver con terremotos, tsunami, incendios, etcétera. Y entre los incendios quiero llamar la atención también los incendios estructurales. Lo hemos comentado con algunas compañeras y compañeras políticas, secretarios políticos, ¿verdad?, de que estamos teniendo una frecuencia bastante alta de incendios estructurales, y algo que quiero llamar la atención es que no solamente estamos teniendo pérdidas materiales, sino también pérdidas humanas, y esto tenemos que hacer que nuestra población tome cada vez mayor conciencia que en lo que respecta a los incendios, las medidas preventivas son las más importantes. Sin embargo, frente a la ocurrencia de un incendio, pues tenemos que estar preparados, y especialmente la organización comunitaria tiene que estar de cara a cualquier situación que se presente en el barrio o comarca para coadyuvar a los esfuerzos que puedan hacer el Cuerpo Unificado de Bomberos a la hora que se presente uno de estos fenómenos. Deme la siguiente. Entonces, hablando de manera sintética los propósitos del ejercicio, entonces vamos a recordarles a todos cuáles son los 4 grandes propósitos que venimos repitiendo en cada ejercicio y que son los que vienen haciendo el desarrollo de eso que llamamos la cultura de prevención y previsión en nuestra población. Primero, se trata de que ejercitemos las medidas de autoprotección, las medidas de cómo dar apoyo solidario a través de los planes familiares, comunitarios, específicamente en momentos en que podamos vernos afectados por un terremoto, o si estamos en las costas, en las zonas bajas de las costas, cómo ese terremoto podría provocar un tsunami. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo debemos reaccionar frente a esto? Es el punto central que debemos de tener presente en el ejercicio. Igualmente, si tenemos incendios
forestales, agropecuarios, ¿verdad?, que estén muy próximos a las comunidades, a las viviendas. Es muy importante que las familias sepan qué hacer, ¿verdad?, para evitar daños humanos, que es lo más importante. El otro propósito es, ya trascendiendo a lo individual, a lo familiar, es pensar ya de manera colectiva. Entonces hemos venido haciendo esfuerzos para que todos los barrios tengan sus planes de respuesta. Entonces seamos específicos para este ejercicio: el plan de respuesta antiterremoto, el plan de respuesta si se presenta un incendio, el plan de respuesta si vivimos en zonas rurales o periféricas en las ciudades, que estén vinculados con incendios agropecuarios o incendios forestales. Queremos hacer énfasis, ¿verdad?, que no solamente debemos de pensar en los planes comunitarios, sino también en los centros de trabajo, en las escuelas. Entonces, en este ejercicio, todos los centros escolares deben pasar por darse el tiempo suficiente de revisar los planes escolares de cara a temblores, de cara a incendios, de cara a situaciones en las que puedan verse involucrados los muchachos y muchachas en los colegios. Igualmente tenemos que pensar, ¿verdad?, en los planes contingentes de comercio. Hay que hacer énfasis en el tema de los mercados. Nosotros no nos cansamos de insistir que en nuestros mercados debemos de prestarle la mayor atención posible. Hay que recordar que ahí se conglomera una buena cantidad de gente. En casi todos ellos tenemos altísimas condiciones de vulnerabilidad que facilita que a la hora que haya un temblor también se produzcan incendios y que puedan provocar daños humanos más allá de los materiales. Entonces hay que hacer que revisemos los planes contingentes, ¿verdad?, desde los barrios, las comarcas, centros de trabajo, ¿verdad?, ya sean públicos o privados, colegios, comercios, etcétera. El otro aspecto o el otro propósito es comprobar la efectividad de los mecanismos de alerta temprana y aviso ante emergencia. Hemos insistido que cada barrio, que cada centro de trabajo, que cada colegio debe tener un mecanismo de alerta. ¿Por qué hemos insistido en esto? Y algunos dirán, bueno, pero si vamos a ejercitar bajo la idea de que estamos en un terremoto, no necesitamos un sistema de alerta. Nosotros hemos insistido que no todas las personas, inclusive, percibimos a veces los movimientos telúricos. Entonces, independientemente que el movimiento haga que muchas personas reaccionen al efecto del temblor, también es importante hacer sonar alertas, alarmas, ¿verdad?, de cualquier tipo, ya sea sonora, ya sea mecánicas, etcétera, con tal de que toda la comunidad, sea un centro de trabajo, un colegio, una institución pública, etcétera, o una iglesia, ¿verdad?, realmente las personas que están ahí puedan reaccionar, ¿verdad?, al evento que se está dando. El otro aspecto que también debe ser propósito de este ejercicio es verificar cómo están funcionando las brigadas comunitarias, las brigadas institucionales, las brigadas municipales, etcétera. Ha sido muy importante en estos últimos años el esfuerzo que se ha hecho para que vayamos preparándonos cada vez mejor. Invitamos a todos los compañeros políticos, a los compañeros alcaldes, alcaldesas, etcétera, que hagamos un esfuerzo, que hagamos rápidamente una reunión que nos permita organizar, ¿verdad?, cómo vamos a actualizar el conocimiento, las habilidades que deben de tener la brigada. Recordemos que la brigada comunitaria va a ser, a la hora de un terremoto, posiblemente el primer eslabón de atención a la población. Nosotros tenemos que estar listos, organizados y prestos para poder brindar un apoyo a cualquier persona que se pueda ver afectada por la caída de un techo, por el desplome de una pared, ¿verdad?, por la caída inclusive de un poste de luz, ¿verdad?, que de repente, caminando en la calle,
pueda afectar a alguna persona. Entonces tenemos que estar listos y parte de esto debemos es desarrollar de que las brigadas desarrollen prácticas durante el ejercicio. Deme la siguiente. Entonces, el esquema general, ¿verdad? Nosotros vamos a insistir solo en algunos aspectos. Debemos manejar el desarrollo de acuerdo a lo que hemos venido trabajando en estos últimos años. Primero, dejar la idea de que el ejercicio no debe ser una copia del último que hicimos. Nosotros debemos de tratar de sobre la realidad actual, sobre el desarrollo que hemos tenido, planear cómo vamos a desarrollar el ejercicio. No pensemos que lo vamos a hacer exactamente igual a como lo hicimos en diciembre o en septiembre del año pasado. Tenemos que seleccionar el lugar, tenemos que seleccionar los mecanismos que vamos a desarrollar, los aspectos que queremos de fortalecimiento, ya en eso que llamamos el protagonismo de la gente, el trabajo, las habilidades de la brigada, para que todo eso lo pongamos en función el día del ejercicio. Entonces, los Comupred deben de reunirse, deben de planificar dónde van a desarrollar los ejercicios. Después vamos a dar algunas recomendaciones muy concretas, pero es importante que cada Comupred establezca dónde van a hacer el ejercicio, cuántos escenarios van a desarrollar, ¿verdad? Cuántas personas se proponen involucrar en estos ejercicios, y esto es muy importante. Esto no puede quedar a lo espontáneo. Tenemos que ir cada vez más sumando esfuerzos, sumando capacidades, porque de lo que se trata es que cada ejercicio deje un barrio con capacidades o con las capacidades suficientes para poder enfrentar situaciones futuras. Una vez que hayamos hecho el diseño, hay que irse al barrio, hay que ir a sentarse con los líderes del barrio, de la comarca, ¿verdad? Hay que trabajar con los compañeros de los sindicatos en los centros de trabajo, ¿verdad? Los compañeros de las instituciones deben acercarse a los trabajadores de las instituciones para promover en las mismas instituciones también el desarrollo del ejercicio. Es importante que cada institución contemple, ¿verdad?, en su ejercicio como el día del ejercicio, a la par que los trabajadores pongan en práctica sus habilidades, también involucren a aquellas personas que por alguna razón o por la naturaleza de la institución van en busca de un servicio, de una atención, etc. Esta fase, compañeros, tenemos que irla desarrollando, ¿verdad?, a partir de prácticamente del día de hoy. Nosotros presentamos un plan general que fue aprobado por la presidencia. Nosotros vamos a estar desplazando a nuestros compañeros a nivel de los territorios para que vayamos revisando con detalle cómo nos estamos preparando para el ejercicio. Pero es importante el liderazgo, la capacidad de movilización de parte de ustedes para que logremos que todo el mundo se involucre, ¿verdad?, en organizar, ¿verdad?, el desarrollo del ejercicio. Hemos repetido que la preparación de este ejercicio es lo que nos va a dar el éxito o el posible fracaso el día 19 de marzo. Así es que el empeño que pongamos, las capacidades que desarrollemos, la comunicación que hagamos, es lo que va a permitir que el día 19 podamos ver una alta, media o baja participación de la población y de los trabajadores en todo este proceso. Y finalmente, ¿verdad?, hemos insistido en que este proceso nos debe dejar lecciones, nos debe decir dónde estamos, cuánto hemos caminado, cuánto nos falta por desarrollar esas capacidades. Y eso solo se logra saber, primero, si lo planificamos, segundo, si lo organizamos, tercero, si cuando se ejecute lo hacemos con una línea de coherencia entre el plan, la organización y la ejecución. Pero entonces también hay una fase que es importante, que es evaluar
qué tanto logramos, qué tanto movilizamos, qué tanto la gente realmente pone en práctica las medidas de autoprotección, qué tanto realmente los compañeros y compañeras de las brigadas, más allá de su compromiso, más allá del cariño que le puedan poner, ¿verdad?, a eso de participar en el ejercicio, también ponen en práctica sus conocimientos, sus habilidades para poder prestar cuidados de primera calidad. Nosotros tenemos que pensar que las brigadas comunitarias también se tienen que proponer ir elevando los estándares de cómo atienden, de cómo manejan situaciones. Esto es muy importante. Nosotros ya tenemos varios años de estar desarrollando estos ejercicios y está llegando el momento en que tenemos que ponerle sello de calidad también a esto. Es muy importante. A ver, tenemos que pensar cómo nos gustaría que nos atienda a la hora que nos accidentamos, a la hora que tengamos una circunstancia que amerite recibir una ayuda. Nosotros debemos de pensar de qué manera debe estar preparado el brigadista, de qué manera debe poner en práctica conocimiento el brigadista, porque muchas veces de eso va a depender la vida o la muerte de las personas. Deme la siguiente. Bien, entonces vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que creemos son vitales, ¿verdad?, en esta preparación, en esta fase. La etapa de diseño. Fíjense bien, la etapa de diseño nos debe permitir, primero, una vez que decidimos en qué barrio vamos a trabajar, dónde vamos a desarrollar los escenarios, ¿verdad?, hay que actualizar la información de las familias que viven ahí en ese barrio, las condiciones de vulnerabilidad. Es una buena oportunidad para actualizar el conocimiento que tenemos nosotros y la misma comunidad de su propia realidad. Fíjense bien, los ejercicios nos deben de permitir que la familia, que las comunidades, que los líderes tomen mayor conciencia de su propia realidad. Esto es muy importante. Es un momento donde ese diálogo, ¿verdad?, de poder conocer cómo estamos, ¿verdad?, permita también organizar mejor las ideas sobre nuestra realidad. Y esta fase es muy importante. Esto nos va a permitir también que se actualicen los planes de respuesta. En las visitas que hemos hecho frecuentemente hemos insistido en que nosotros tenemos que estar atentos a cuántos planes familiares, comunitarios existen en nuestros municipios y cuántos de estos planes, ¿verdad?, también tienen ese enfoque multiamenaza, ¿verdad?, y que si la gente los comprende, eso es muy importante. Esto nos lo puede permitir esta fase de preparación del ejercicio. Nosotros tenemos que ver cómo está organizada la comunidad, cuáles son sus mecanismos de alerta, ¿verdad?, si entre ellos hay mecanismos de comunicación, porque de nada sirve que conozcamos el peligro si también no revisamos de qué manera vamos a reaccionar. Entonces, ese conocimiento es lo que nos va a permitir poder tener planes de respuesta ágiles, eficientes, pero sobre todo efectivos, para luego ir poco a poco, ¿verdad?, preparándonos a esa etapa que sería la de organización del ejercicio. Deme la siguiente. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos que revisar desde los barrios, ¿verdad?, en el municipio, ¿verdad?, cómo está articulada el puesto de mando municipal, cómo se corresponde con la organización de las comunidades. Hemos insistido, ¿verdad?, que esto es muy importante, ¿verdad?, porque de nada sirve que tengamos un puesto de mando, un grupo de compañeros, ¿verdad?, que hacen turno, que están en el puesto de mando, pero ¿con quiénes se comunican? ¿Qué mecanismo de comunicación existe con el barrio, ¿verdad? Ese aspecto es vital para que nosotros podamos entonces saber con quiénes nos vamos a comunicar. Esa fase también es vital en esta etapa de preparación del ejercicio. Bien, entonces, fíjense bien, regrese por favor lo del puesto de mando. Rápidamente, ¿qué nos interesa, verdad?, que todos revisemos? Es una etapa de revisión
¿verdad?, que nos permite decir cómo estamos. A nivel municipal, cómo están los puestos de mando, qué tienen, qué no tienen, qué hemos desarrollado, ¿verdad?, que si la gente que hace turno conoce o no conoce los instrumentos, las herramientas con que vamos a trabajar para estar atentos ante cualquier eventualidad. Aquí le estamos puntualizando, ¿verdad?, en la diapositiva algunos de esos aspectos. El puesto de mando tiene roles bien claros, tiene un plan de aviso claro, tiene mecanismos de activación precisos, ¿verdad? Los miembros de los Comupred o del Codepred conocen esos mecanismos, ¿verdad?, porque de nada sirve que tengamos un plan de aviso que quien lo conozca sea la gaveta del escritorio. El plan de aviso, lo fundamental es que lo conozca a quienes van, uno, el que lo va a activar, y dos, a las personas que estamos activando. Y eso es muy importante. Un plan de aviso que no tiene mecanismos claros de cómo se va a activar a las personas, a los miembros del Comupred, no sirve para nada. Entonces es bien importante, tenemos que revisar si está actualizada la información, ¿verdad?, que si contamos con los mapas, ¿verdad?, ahí en el puesto de mando. Hemos estado en algunos lugares, en algunos que nos han llevado los puestos de mando, y es evidente que no están los mapas, pero los mapas están enrollados y uno se pregunta, los conocen, los que hacen turno, saben, han discutido con alguna precisión, ¿verdad?, cómo es el municipio. Hay que recordar que una realidad nuestra es que en muchos municipios, sobre todo en algunos técnicos, a veces no son de las localidades y no conocen. Entonces es muy importante que sea también esto un camino que nos permita conocer mejor dónde trabajamos. Los mecanismos de comunicación con las comunidades, en fin, la logística, ¿verdad? Nosotros hemos insistido, a ver, es correcto que tengamos un puesto de mando, pero ¿cómo van a movilizar, digamos, la atención o la respuesta rápida? Tenemos que tener claro también qué medios contamos y cómo los vamos a movilizar para dar una respuesta. La siguiente. Bien, hemos venido insistiendo también, ¿verdad?, en que el ejercicio se mueve alrededor de una hipótesis, alrededor de una idea que tenemos de una situación que ocurre en el barrio, en la comunidad, ¿verdad?, en una zona periférica de la ciudad, etcétera. Pero también hemos insistido que la hipótesis no solo se refiere al evento. Y cuando decimos el evento, ¿a qué nos referimos? Al temblor. Bueno, ¿de cuánto fue? ¿Verdad? Eso es parte, digamos, del fenómeno. Pero aquí lo importante es darnos una idea, ¿verdad? Y la gente debe también, esto debe permitir que la gente tenga una idea de cuando hablamos de un evento peligroso, bueno, que en las conversaciones hablemos, bueno, es que estamos hablando de un terremoto arriba de 6 grados, ¿verdad? Como el que tuvimos en Managua, como el que tuvimos en Nagarote, ¿verdad? Como los que han ocurrido en algunas zonas de Centroamérica. Entonces, eso va creando también una idea en las personas, ¿verdad? Y comienza a poder modular su comprensión de los eventos. Pero el otro aspecto de la hipótesis, ¿cuál es? El impacto. Y ahí es donde también, ¿verdad?, esa asociación entre el evento y la vulnerabilidad que tienen nuestras viviendas, ahí viene la gran pregunta. Bueno, y en esta cuadra, ¿cuáles podrían ser las casas que pudieran verse afectadas por un temblor, ¿verdad?, arriba de 6 grados? ¿Verdad? ¿Cuáles de estos techos podrían desplomarse? ¿Cuáles de estas paredes podrían desplomarse? ¿Cuáles de estos árboles antiguos podrían desplomarse? ¿Con qué tipo de evento de esta naturaleza? O para los compañeros y compañeras que están ahí en las costas, ¿verdad?, que puedan tener en su mente esa idea que cuando decimos, miren, hubo un temblor en la zona de subducción que fue de 7.5, que la gente ya sepa que eso es posiblemente un evento que puede producir un tsunami. Nosotros quisiéramos hacer énfasis, ¿verdad?, con que en los colegios esto sea, digamos, parte de prepararnos para el ejercicio.
deberíamos de dedicar una tarde, una mañana, un tiempo para conversar con los muchachos de esto. Y aquí invitamos a los compañeros de gestión de riesgo, ¿verdad?, especialmente en los departamentos donde ya hemos venido realizando los cursos, ¿verdad?, que vayamos a los colegios, ¿verdad?, que le demos atención. Esta parte preparatoria es importantísima porque es donde vamos creando y fortaleciendo esa cultura de prevención, para luego poder llegar al tercer elemento de la hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cuál va a ser, digamos, nuestra respuesta? ¿Cuántas brigadas vamos a movilizar para este barrio bajo el supuesto que vamos a tener tantas casas caídas, ¿verdad?, o tantas familias afectadas? Esas ideas son las que nosotros debemos de irnos preparando, ¿verdad?, para un posible suceso que pueda ocurrir. Compañeros y compañeras, esta fase es importante porque al final, si nosotros pensamos con detenimiento, nosotros debemos de prepararnos para las peores circunstancias. Fíjense bien, si nos sabemos preparar para los peores escenarios, vamos a estar listos para cualquier situación menor que se presente. Pero si no le damos importancia, si no pensamos, ¿verdad?, en que un temblor no solamente bota una pared, sino que también cuando se ve en esa pared se van a venir los alambres y con los alambres se va a provocar un incendio. Si no pensamos en eso, no vamos a pensar que un terremoto va a estar acompañado de incendios, va a estar acompañado de tanques de gas que van a explotar, va a estar acompañado de posiblemente vehículos que van a quedar atrapados en las calles, ¿verdad?, porque caen árboles, porque caen postes de luz, etcétera. Si no pensamos en ese tipo de escenario, tampoco vamos a buscar cómo prepararnos. Nosotros, compañeros, quisiéramos motivarlo a que más allá de aprender a apagar un fuego, eso está bien, es importante que las personas comprendan todo lo que ese incendio puede provocar en el hogar, en las calles, en el ambiente, en fin, para que nos preparemos para eso. Deme lo siguiente. Entonces, quiero llamar la atención, entonces, ¿verdad?, que el tema de la hipótesis, ¿verdad?, no lo veamos solo como un aspecto técnico. Es técnico, pero debe ser eminentemente educativo, debe ser de discusión, ¿verdad?, que entre todos comprendamos, ¿verdad?, que cuando decimos de que el ejercicio va a estar basado en un temblor de 7 grados, ¿qué implica eso? ¿Ah? Y es lo que tenemos que discutir. ¿Qué implicación tiene? Pero no en abstracto, sino en el barrio donde vamos a realizar el ejercicio. Se los pongo en blanco y negro, ¿verdad?, si hablamos de León. Bueno, ¿qué significa un temblor grado 7, ¿verdad?, en el centro de León? Es lo mismo que en Fátima. Las casas del centro son exactamente lo mismo que las casas de Fátima. Tenemos que hacernos esa pregunta para entender la diferencia de lo que puede ser el impacto. Por ejemplo, si estoy en Granada, ¿qué significa un terremoto en el centro de Granada? ¿Y qué significa un terremoto, ¿verdad?, en esos repartos nuevos que se están desarrollando en la carretera, con otro tipo de construcción, ¿verdad?, casas que no están pegadas, están aisladas, ¿verdad?, esas casas que han sido ahora construidas, ¿verdad?, con columnas de concreto, ¿verdad?, muy diferente a muchas casas de taquezal que tenemos en el centro de Granada. Ese aspecto de la hipótesis, démosle importancia porque es el aspecto muy educativo que debemos de aprovechar para el desarrollo de este primer ejercicio. Una vez que tenemos eso, ¿verdad?, nosotros entonces vamos a entender, ¿verdad?, la importancia que tiene de que el ejercicio tratemos de hacerlo donde consideremos que son los lugares más peligrosos, donde han habido antecedentes de sismo, de tsunami, de incendio, ¿verdad?, o donde nosotros pensemos que los conglomerados humanos están expuestos por la localización de las casas o por la vulnerabilidad de las infraestructuras a que el impacto de este fenómeno, ¿verdad?, sea muy grande. Recordemos, ¿verdad?, posiblemente las personas, los compañeros, como yo siempre bromeo, canosos como yo, ¿verdad?, recordarán cómo fueron las imágenes que conocimos de la Managua del 72, ¿verdad?
¿Dónde fue que el impacto fue mayor? ¿Verdad? Entonces, hay que tener claro dónde se dio el fenómeno natural. Correcto, está clarísimo eso, la falla. Pero también recordar la vulnerabilidad de cómo eran las casas, dónde estaban construidas, cuál era su configuración, ¿verdad? Y qué fue lo que hizo que muchas de estas casas no se destruyeran, no tanto porque las botó el terremoto, sino porque se quemaron. Entonces, esos aspectos tenemos que tenerlos presentes. Para entonces, ¿verdad?, con todos estos elementos, discutir, conversar un poco más con los barrios, con la gente a nivel de base, ¿verdad?, la importancia de generar capacidades, y eso comienza desde que la gente comprenda los mecanismos de autoprotección. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, en todo esto que venimos conversando, vienen saliendo, ¿verdad?, todos los elementos que al final es lo que constituye lo que llamamos planes de respuesta. Y por eso decimos, a ver, fíjense bien, desde planes personales, ¿qué hago yo personalmente cuando esté en el trabajo, ¿verdad?, y ocurre un temblor? ¿O qué hago yo, ¿verdad?, si estoy en un restaurante y ahí ocurrió el temblor? ¿O qué hago yo si estoy en la iglesia? Desde por ahí viene el plan personal, pero también el plan familiar. A ver, ¿Cómo mi familia, cómo los miembros de mi hogar deben de estar organizados y preparados para responder ante un temblor, ante un incendio? Nosotros hemos insistido de que el plan familiar parte de la comprensión de qué es lo que puede ocurrir, cuál es el nivel de peligro que tenemos en el ambiente propio, ya sea de nuestro hogar, en la comunidad, en el centro de trabajo, en la institución, o si estamos en un conglomerado, incluso, ¿verdad?, si estamos en una procesión, o si estamos en una misa, ¿verdad?, o si estamos en el balneario, ¿verdad?, aprovechando los días de calor, ¿verdad?, que nos da, digamos, la idea de ir a refrescarnos a la playa. Es decir, un plan de respuesta familiar. Y luego también cómo todo eso va constituyendo los elementos sustantivos, ¿verdad?, de un plan de respuesta que va desde la persona, la familia, la comunidad, el barrio, hasta conjugar los distintos elementos que hacen el plan municipal. Y entonces ahí cómo se disponen las instituciones, ¿verdad?, para reforzar lo que las familias hacen, lo que las mismas brigadas a nivel comunitario podrían hacer para ayudar solidariamente a las personas. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad?, como Ministerio de Salud, ¿verdad?, salir a apoyar a una población que ni está organizada, ni está preparada para estas cosas, a que si estuviera preparada. Es decir, la forma de organizar la respuesta es totalmente distinta. Por eso hemos insistido que nosotros tenemos que organizar la respuesta desde la persona, desde la familia, desde la comunidad, porque eso es lo que nos va a permitir poder atender a quienes más lo necesitan. Y si atendemos a los que más lo necesitan, estamos siendo más equitativos, ¿ya? Para luego también tener claro, en términos generales, los planes contingentes, ¿verdad?, ya un poco más estructurados a nivel de las instituciones frente a los terremotos. Entonces, el hospital debe tener claro, ¿verdad?, un plan que diga, bueno, ¿qué va a hacer el hospital ante un terremoto? ¿Verdad? ¿Cómo va a asegurar que se siga brindando atención una vez de que se ha asegurado que los trabajadores y los pacientes, ¿verdad?, salieron avante, pues que no tuvimos ningún muerto, ningún afectado por una posible destrucción de la infraestructura? ¿En qué lugar vamos a seguir brindando la atención? Cada hospital tiene que tener un plan contingente frente a terremotos, frente a incendios, incluso frente a una situación que pudiera darse, digamos, por una cuestión combinada y que tenga un impacto enorme en la infraestructura. Deme la siguiente. Entonces, esto solo para recalcar cuáles son los aspectos centrales de los planes de respuesta que también debemos ir revisando en estos días. Y por eso les decía, sin perder de vista el concepto multiamenaza, revisemos los planes antiterremotos, los planes antitsunami, los planes antiincendio, ¿verdad? Entonces,
¿Por dónde debe comenzar? Por identificar cuáles son los posibles impactos, ¿verdad? Que cada una de estas amenazas podría tener, ¿verdad? Si estamos hablando de un barrio, en el barrio; si estamos hablando de la escuela, en la escuela; si estamos hablando del hospital, del hospital, ¿verdad? Eso es un aspecto central. ¿Qué riesgos tienen las personas que están ahí en ese barrio? Porque una cosa es saber cuántas casas se van a caer y otra cosa es saber cuál es el riesgo que tienen las personas que al caerse esas casas se van a ver afectadas. Ahí es donde está la diferencia muy clara, ¿verdad? En que si las personas son conscientes de que tienen que estar preparadas, que tienen que poner en práctica medidas de autoprotección, que se caiga una pared, ¿verdad?, va a tener un impacto negativo humano, ¿verdad? Y la diferencia lo va a hacer el que si las personas se autoprotegieron o no se autoprotegieron. Entonces, esos aspectos son bien importantes. Recordemos lo que pasó en Nagarote, ¿verdad? Nosotros tuvimos pocas personas, ¿verdad?, golpeadas. Las personas ya venían poco a poco preparándose a saber qué hacer frente a estos eventos, ¿verdad? Y es lo que tenemos que fortalecer. Igual, ¿verdad?, no nos debe volver a ocurrir lo del tsunami 92. Nosotros tenemos que insistir en que las comunidades, en que las escuelas que están a la orilla, ¿verdad?, o los niños, ¿verdad?, o los colegios que están a la orilla de las playas, sepan qué hacer si se presenta un fenómeno sísmico que sea capaz de producir un tsunami. Entonces, ese es el primer aspecto para tener un buen plan de respuesta. El segundo aspecto es que todos conozcamos las medidas de autoprotección. Y ahí, compañeros, yo sigo insistiendo. La mayor importancia de nuestro ejercicio es que sean un recordatorio mental, pero práctico también, de las medidas de autoprotección. Ahí es donde está precisamente la posibilidad que nuestra gente cada vez más vaya creciendo desde el punto de vista de que sabe cómo reaccionar. Si decimos que este ejercicio fundamentalmente se centra en un terremoto, las medidas de autoprotección son muy específicas. Si decimos que este ejercicio, y estamos en las costas de las playas, se basa en la hipótesis de un tsunami, las medidas de autoprotección también son muy específicas. Si decimos que en algún lugar, por ejemplo, si estamos en el mercado y le decimos a la gente que lo que más nos preocupa es cómo ese mercado se podría incendiar con un terremoto, pues entonces las personas tienen que tener claro cómo autoprotegerse frente a un incendio. Eso quisiera, compañeros, recalcarlo, porque ahí está un elemento vital que tenemos que aprender a diferenciar en nuestro ejercicio. Deme la siguiente. Y luego, el tema de la evacuación. Fíjense bien, un plan de respuesta debe, una vez que uno tiene claro el peligro, que uno tiene claro qué son las primeras medidas de autoprotección de la gente, después debemos de tener claro que qué hacemos. Un temblor después de 5, 6, 7 grados, ¿verdad? No podemos menos que decirle a la gente que una vez que pase el temblor tiene que buscar una zona donde no haya peligro que le caiga algo. Y eso significa evacuarse del lugar donde puedan haber estado, ya sea, qué sé yo, en su habitación, en el comedor o lo que fuera, ¿verdad? O si están en clase los muchachos, que salgan del aula, o si están en la iglesia, que se muevan de ahí y que busquen un lugar de seguridad. Y eso es bien importante. Moverse, evacuarse de un lugar, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? ¿Verdad? Ahí es donde vienen aspectos que hemos insistido: la alerta, el aviso, la movilización, la ruta, ¿verdad? Hemos insistido en todos estos aspectos de la evacuación que tenemos que tenerlo claro. Yo quisiera, compañeros, insistirles, se los he dicho en algunos encuentros, debemos de trascender a que la gente solo se ponga la mano en la cabeza, ¿verdad? Eso es importante. Pero más importante es que comprenda por qué se pone las manos en la cabeza y qué son aquellos aspectos de actuación que le va a dar seguridad. Necesitamos que la gente comprenda eso en este ejercicio. Otro aspecto del plan de respuesta es el acompañamiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente?
¿verdad? Únicamente vamos a ir a ver si están bien, ¿ya? ¿Qué recomendaciones hacemos? ¿Cómo atendemos a aquellos que sí sufrieron, digamos, alguna afectación? Nosotros con solo que caminemos en una cuadra nos vamos a dar cuenta, si hablamos de terremoto, cuáles son las familias que posiblemente se van a ver afectadas. Y eso tenemos que preverlo, tenemos que tenerlo, estar antes, ¿verdad? Preparados para ver qué vamos a hacer con aquellas familias donde son los dos viejitos que viven solos, ¿verdad? O aquellas familias donde los adultos tienen que obligatoriamente ir a trabajar y los niños se quedan solos. Entonces, ese acompañamiento solidario, el ejercicio tiene que permitirnos organizarlo, ¿verdad? Nos debe permitir que en la cuadra tomemos conciencia que no solamente debemos de autoprotegernos, sino que una vez que nos hemos autoprotegido, también ver cómo está el vecino, cómo está el pariente, cómo está el amigo que vive en la cuadra, para saber qué vamos a hacer, especialmente aquellos que hemos llamado de alta vulnerabilidad. Deme la siguiente. Entonces, fíjense bien, estoy tratando de hacer énfasis en el corazón de lo que es el ejercicio. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vamos al barrio? Todo esto hay que discutirlo en el barrio. No basta, ¿verdad?, con que se reúna el equipo que va a liderar el ejercicio en el barrio. Es importante reunir a la comunidad. Es importante que las familias se den cuenta que estamos organizando la forma en que vamos a reaccionar a la hora de que ocurra un evento de esta naturaleza. Compañeros, es el momento de que debemos hacer que la gente tome conciencia que el fenómeno, ¿verdad?, no solamente va a afectar a aquellas personas que están participando en el ejercicio, va a afectar a todo el mundo. Que va a afectar de forma diferente a las personas, eso es cierto, pero que todos tienen que aprender cómo reaccionar al evento, eso también es cierto y tenemos que trabajarlo con la gente. Entonces, esto nos va a permitir que el día del ejercicio, el 19, ¿verdad?, la gente ya tenga claro, ¿verdad?, qué significa la alarma, ¿verdad?, qué significa que el toque de campana, qué significa que sonaron el riel, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer, qué representa esa alerta. Nosotros hemos insistido que no basta con que pongamos una sirena. Si la gente no comprende qué significa el sonido de la sirena, de nada nos sirve, nada hicimos. Hay que poner la sirena, pero hay que hacer que en estos ejercicios las personas comprendan que el sonido de esa sirena está diciendo que está ocurriendo algo frente a lo cual ellos deben alertarse y frente a lo cual ellos deben de reaccionar. Si a eso le sumamos los mecanismos, ¿verdad?, de activación, ¿verdad?, por eso ahí viene toda la concatenación de elementos que debe tener la preparación del ejercicio. Igualmente, ¿verdad?, el ejercicio, el día 19, tenemos que tener compañeros que observen cómo las familias ponen en práctica las medidas de autoprotección. Yo insisto, más allá de que la gente se ponga las manos en la cabeza, que salgan en orden, es acercarnos y observar qué hizo, cuáles fueron las primeras reacciones de la familia, ¿verdad?, de las personas dentro del hogar para protegerse, para asegurar que no tuvieran ningún daño físico por cualquier afectación que se pudo dar. El otro aspecto es, ¿verdad?, cómo se activaron las brigadas, ¿verdad?, cómo se organizaron, cómo salieron rápidamente a prestar ayuda. Eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros hemos insistido, la experiencia nos ha venido diciendo, ¿verdad?, que las brigadas juegan un papel fundamental, pero ese mecanismo tiene que estar aceitado, tiene que estar en concatenación con la organización comunitaria. Todas las personas del barrio deben de reconocer al brigadista, deben de ver en el brigadista alguien, ¿verdad?, que está poniendo mucho de su compromiso para poder apoyar a un hermano, a una hermana del barrio que lo necesita y que por tanto la comunidad debe funcionar alrededor de ese compañero o compañera que está trabajando para brindar una determinada atención a alguien. Deme la siguiente.
La evacuación, creo que traté de dejarla bien clara, ¿verdad? Eso implica distintos aspectos que luego tenemos que ver si se hizo de manera correcta, ¿verdad? Nosotros hemos visto en algunos videos, ¿verdad? Cuando nos mandan el video, que de repente los muchachitos están caminando debajo de unos rótulos, pues, ¿verdad? Y la primera pregunta es, ¿alguien se preguntó si esos rótulos pudieron haber caído? O caminando debajo del alero, ¿verdad? De una casa. ¿Cuántas casas en León, en Granada, hemos visto que de repente con un pinche temblor caen las tejas, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿la ruta de evacuación no debe tomar en cuenta esos aspectos? Claro que debe tomar en cuenta esos aspectos. Y es el momento, el ejercicio, donde el maestro, ¿verdad? Donde el vecino, donde el compañerito más grande le debe explicar al niño más pequeño, ¿verdad? Que hay que fijarse, ¿verdad? En los aleros, hay que fijarse, ¿verdad? De no pasar por debajo de donde esté el alambrado eléctrico que pueda venirse al suelo. Para eso es el ejercicio. Y el ejercicio es para que refresquemos, no solo en nuestra mente, sino en lo que hacemos, esa actitud frente a un evento y estar preparado cada vez más frente a ese evento. Deme la siguiente. Entonces, igual, ¿verdad? Una vez que reacciona la familia, la comunidad, luego viene la conjugación con las instituciones de primera respuesta. Los compañeros del MINSA, los compañeros de Cruz Roja, los compañeros de la policía, los compañeros bomberos, ¿verdad? Pero ahí es donde el liderazgo comunitario, ¿verdad? Tiene que articularse, ¿verdad? Con el quehacer de las instituciones, servir de facilitador, de engrane entre la comunidad y los compañeros que llegan para facilitar que el trabajo, ¿verdad?, sea lo más efectivo posible. Imaginémonos un incendio, ¿verdad? ¿verdad? Si los líderes comunitarios también se nos convierten en Miranda, ¿verdad?, y no en facilitadores, ¿qué terminan siendo? Un obstáculo para apagar ese incendio. Si los compañeros líderes comunitarios no se convierten en facilitadores para cuando llegue la ambulancia, ¿verdad?, con los compañeros del MINSA, con las enfermeras para atender a quienes están afectados, se nos convierte en un obstáculo también, ¿ya? Entonces, frente a estas pequeñas circunstancias es que debemos de prepararnos, ¿verdad? Una parte del liderazgo comunitario debe ya estar promoviendo que se busquen baldes, ¿verdad?, para buscar agua, para apoyar a los bomberos, mientras otros están facilitando, ¿verdad?, con los compañeros que ya llegan con un nivel de especialización y de conocimiento de cómo sofocar un incendio, para cómo se va a manejar la situación. Facilitarle a la policía el control, ¿verdad?, la seguridad, ¿verdad?, ante la presencia del evento, son aspectos vitales y que tenemos que tenerlo presente a la hora del ejercicio. Todo esto, compañeros, debe ser parte del ejercicio. Y finalmente, ¿verdad?, nosotros hemos insistido, ¿verdad?, de que si bien y en este tipo de ejercicios donde hablamos de terremotos, donde hay que llevar a la gente a lugares, a sitios de seguridad, que son sitios abiertos, ¿verdad?, que son espacios baldíos donde no les va a caer nada a la gente, ¿verdad? Después viene una pregunta, ¿cómo regresan a sus casas?, ¿verdad? ¿Qué hacemos al regresar a sus casas?, ¿verdad? ¿Qué aspectos de la casa las familias deben de ponerle atención para que no corran riesgo, ¿verdad?, una vez que ha pasado la situación? En algunas ocasiones yo he mencionado en las visitas de que en el terremoto de Ecuador mucha gente murió no durante el terremoto, sino después. ¿Y saben por qué? Porque la gente no le dio importancia a una pequeña evaluación rápida que hay que hacer, ¿verdad? Al menos fijarse, ¿verdad?, si hay una puerta que está que dejó de estar, digamos, cuadradita y está caída, ¿verdad?, que nos da una idea de que ahí hubo un desplome, ¿verdad?, o por no fijarnos que un alero ahora está más caído, ¿verdad?, y que de repente la gente entre a su hogar y que de repente posteriormente caiga, ¿verdad?, ya no por el terremoto, sino porque quedó frágil, fracturada, digamos, la infraestructura y que posteriormente tal vez con un sismo de menor magnitud le va a caer a las personas. Esa idea de que las familias tienen que darle por lo menos una mirada, ¿verdad?, a cómo quedó la casa después del terremoto, ¿verdad?, o del temblor fuerte,
Esa idea tenemos que irla fijando en las personas, ¿verdad? Hay que recordar que no todo lo que vamos a ver totalmente caído, ¿verdad?, es, digamos, efecto directo del temblor. Van a haber efectos que se van a presentar posiblemente más tarde. Y por eso nosotros tenemos que ir despertando ese nivel de conciencia en la gente, ¿verdad?, de que hay que estar atento a lo que puede ocurrir después, unos minutos después de que ocurre el evento. Que la gente, ¿verdad?, una vez que ocurre el sonido del pito, de la sirena, no, aprenda que hay que quedarse un tiempo fuera de los hogares. Es un aprendizaje, compañeros y compañeras, muy importante, porque eso es poner en la práctica lo que hemos dicho, que frente a estos eventos hay que mantenerse lo más frío, lo más calmo posible. Deme la siguiente. Bien, y después todo lo que hemos insistido, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación del ejercicio, desde saber cuántos participaron, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas mujeres, ¿verdad? Cómo nos movilizamos. Esa parte es importante, pero quiero que le presten atención a todo lo que les he venido insistiendo. Cómo se pusieron en práctica las medidas de autoprotección, si fueron o no correctas las medidas de autoprotección, ¿verdad? Cómo en teoría, ¿verdad?, se atendió a alguien que en teoría, ¿verdad?, se fracturó una pierna, y entonces valorar cómo está trabajando ahora la brigada. Esos van a ser aspectos importantísimos, así como esto último. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer el símil, ¿verdad?, de ir a una casa y hacer una evaluación rápida para ver si la casa, y explicarle a la gente qué es lo que se va a buscar, ¿verdad?, para después de un terremoto, para que se queden un poco tranquilas, ¿verdad?, con respecto al posible daño que pudo haber hecho. Si no evaluamos los ejercicios, tampoco vamos a saber cuánto hemos caminado. Entonces, se les ha entregado, ¿verdad?, vamos a estarlos visitando para que vayamos cada vez más profundizando este aspecto de la evaluación, porque al final lo que más interesa es que la gente quede clara que si lo que está haciendo es correcto, ¿verdad?, que si está en el camino adecuado para realmente desarrollar esas capacidades que le van a permitir sobrevivir ante un evento de esta naturaleza. Deme la siguiente. Ya el tema de los informes, ¿verdad? Claro, pues nosotros tenemos que informar a la jefatura, ¿verdad? A nuestras jefaturas debemos de ir haciendo cada vez más informes un poco más objetivos que nos permita decir, ¿verdad?, más allá de lo que observamos, ¿verdad?, más allá de esto, ¿verdad?, ir diciendo también qué aspectos debemos cada vez más ponerle atención para irlo superando, ¿verdad? Nosotros a través del mecanismo, ¿verdad?, que hemos venido desarrollando de la plataforma, o a través, digamos, del teléfono, o a través de los mensajes vía internet, ¿verdad?, vamos a estar recibiendo ese día las informaciones, pero yo insisto, para nosotros es importante tener estas informaciones, pero es más importante que las personas en el barrio sepan así, al centavo, que si lo que hicieron fue lo correcto, ¿verdad?, al centavo, que si frente a lo que pensaron que eran los posibles impactos negativos, ¿verdad?, que iban a ocurrir en ese barrio, sepan si están haciendo lo correcto. De nada nos sirve, ¿verdad?, haber hecho cosas buenas si después no evaluamos, si después no le decimos a la gente qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay que perfeccionar. Entonces tenemos que seguir avanzando en este camino, compañeros. Invito a los compañeros políticos a que nos pongamos al frente de estos procesos de evaluación, ¿verdad?, que seamos objetivos, que tratemos de ver con ojos críticos cómo mejoramos cada vez más todos estos procesos, que son procesos de aprendizaje, y que al final es lo que nos va a dar capacidades frente a posibles eventos de futuro. Bueno, compañeros, este era, digamos, el recordatorio que queríamos hacerle. Dame la siguiente. Ya de alguna manera, ahí al final les vamos a mandar esta presentación. Al final, el flujograma que vimos al comienzo, aquí como se lo abrimos con más detalle, ¿verdad?, para que le presten atención a muchos de estos aspectos que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar una diferencia en el flujograma al inicio, ¿verdad?, de la presentación de este último. En este último van a ver que ya hacemos más énfasis en algunos de los aspectos que hemos
dicho verbalmente, porque lo que queremos es que ustedes se fijen en los detalles. Yo insisto que las casas, los edificios, ¿verdad?, no son un concepto único. Las casas, los edificios fueron hechos, ¿verdad?, de colocar ladrillos, pero colocarlos uno a uno en lugares correctos, con el cemento correcto, con las formas que les dan estructura correcta, ¿verdad? Entonces es esto, el ejercicio debe ser este conjunto de detalles que hemos venido señalando y que debemos prestarle atención con la mayor seriedad y objetividad posible para que seamos, ¿verdad?, no solamente tener una amplia movilización, sino que también desarrollemos lo otro que queremos, que son capacidades para poder saber responder ante los eventos que puedan ocurrir.